Y si te dijera que durante las próximas 72 horas algo podría ocurrir que no esperas, no te pido que me creas, te pido que observes. Porque hoy no vas a escuchar una teoría, hoy vas a hacer un experimento emocional, un experimento psicológico. Y si lo haces exactamente como te voy a mostrar, podrías recibir una sorpresa antes de que termine esta semana. Pero antes necesito preguntarte algo. Y quiero que seas completamente sincera contigo misma. Hay alguien que no puedes sacar de tu cabeza, alguien que aparece cuando despiertas, alguien que vuelve cuando intentas dormir, alguien cuyo nombre sigue viviendo en algún rincón de tu mente. Aunque intentes ignorarlo, aunque te repitas que ya no importa, aunque hayan pasado días, semanas, o incluso meses, porque si estás viendo este video probablemente sabes exactamente de quién estoy hablando. Y lo más curioso es que no importa cuánto intentas distraerte, siempre regresas al mismo lugar, a la misma persona, a la misma historia, a la misma pregunta: ¿por qué sigo pensando tanto en alguien que ya no está aquí? Es una pregunta que millones de personas se hacen cada día y casi todas buscan la respuesta en el lugar equivocado porque creen que el problema está en la otra persona. Pero muchas veces no es así, muchas veces el verdadero misterio ocurre dentro de ti. Déjame explicarte algo. ¿Alguna vez te pasó esto? Piensas intensamente en alguien y horas después recibes un mensaje suyo, recuerdas a una persona que no veías desde hace años y al día siguiente aparece inesperadamente, sientes la necesidad de llamar a alguien. Y justo en ese momento, esa persona te llama primero. La mayoría lo llama casualidad, pero cuando sucede demasiadas veces empieza a aparecer algo más, ¿verdad? Ahora, escucha con atención porque aquí empieza lo interesante. El cerebro humano tiene una característica fascinante. No distingue fácilmente entre lo que vive y lo que revive emocionalmente. Por eso algunos recuerdos siguen sintiéndose tan reales, por eso ciertas personas parecen seguir presentes incluso cuando están lejos, y por eso algunas conexiones dejan huellas que duran mucho más de lo que imaginamos. Carl Jung decía algo extraordinario. Decía que algunas personas llegan a nuestra vida para despertar partes de poco o quilati. Y nosotros que permanecían dormidas no llegan para quedarse necesariamente, pero llegan para transformarnos. Y cuando eso ocurre, olvidarlas no es tan simple, porque ya no hablamos solamente de una persona, hablamos de una experiencia emocional. Y las emociones dejan marcas profundas, quizá por eso sigues pensando en ella, quizá por eso algo dentro de ti siente que todavía queda algo pendiente, una conversación, una explicación, una respuesta, o simplemente una sensación que nunca terminó de desaparecer. Ahora quiero que hagas algo. Piensa en esa persona solo durante unos segundos. No analices. No juzgues, solo piensa en ella. La tienes en mente, perfecto. Porque el experimento de hoy comienza exactamente aquí, con esa imagen, con ese recuerdo, con esa emoción. Pero antes de explicarte qué vas a hacer, necesito contarte una historia. Una historia real. Una historia que empezó exactamente igual que la Pablito, tuya, con silencio, con incertidumbre y con alguien revisando el teléfono demasiadas veces al día. Era una mujer que llevaba meses esperando una señal, una llamada, un mensaje, cualquier cosa. Cada mañana hacía lo mismo, miraba la pantalla. Nada. Cada noche hacía lo mismo, miraba la pantalla, nada. Y cuanto más esperaba, más ansiedad sentía, hasta que un día tomó una decisión que parecía insignificante, pero que cambió completamente lo que ocurrió después. Decidió dejar de perseguir nada más. No escribió, no insistió, no buscó excusas, no publicó indirectas, simplemente soltó. Y entonces ocurrió algo extraño, algo que ella misma no esperaba. 3 días después recibió un mensaje. Pero eso no fue lo que más me sorprendió. Lo más extraño ocurrió después, porque cuando le pregunté qué había hecho diferente, me respondió algo que jamás esperé escuchar. No había intentado llamar su atención, no había enviado mensajes, no había hecho absolutamente nada. Y aún así, algo cambió. Y dentro de unos minutos entenderás exactamente por qué, porque lo que ocurrió después no tuvo nada que ver con perseguir, no porque lo hubiera provocado, no porque hubiera insistido, simplemente apareció. Y cuando leyó esas palabras comprendió algo que nunca había entendido antes. El verdadero cambio no había ocurrido en la otra persona, había ocurrido dentro de ella. Pero espera, porque esa no es la parte más importante de la historia. Lo que descubrió después fue todavía más sorprendente, porque existe una razón psicológica por la que muchas personas reaparecen exactamente
cuando dejamos de perseguirlas, y cuando entiendas esa razón, vas a mirar estas próximas 72 horas de una forma completamente diferente. Hay algo que ocurre en casi todas las historias que parecen imposibles de olvidar, y la mayoría de las personas nunca lo nota, porque están demasiado ocupadas mirando hacia afuera, buscando señales, buscando respuestas, buscando explicaciones, cuando el verdadero cambio está ocurriendo dentro de ellas. Déjame preguntarte algo: ¿cuánto tiempo llevas esperando? No importa si son días, semanas o meses, lo importante es otra cosa: cuánta energía has entregado a esa espera, porque esperar también cansa. Esperar consume, esperar desgasta, y cuanto más importante se vuelve una respuesta, más difícil resulta vivir en paz sin ella. Por eso tantas personas terminan atrapadas en el mismo ciclo: piensan en alguien, revisan el teléfono, no encuentran nada, se sienten decepcionadas, intentan olvidarlo y unas horas después vuelven a empezar una y otra vez, como si estuvieran girando en círculos. Pero aquí aparece algo fascinante, porque el cerebro humano tiene una tendencia muy curiosa. Cuanto más intentas no pensar en algo, más piensas en ello. Haz la prueba: intenta no pensar en una ola del mar, ni por un segundo. ¿Qué ocurrió exactamente? Tu mente la imaginó. Sucede lo mismo con esa persona. Cuanto más luchas contra el recuerdo, más fuerza le das. Cuanto más intentas arrancarlo, más profundo parece volverse. Por eso este experimento funciona de manera diferente. No se trata de olvidar, no se trata de bloquear, no se trata de escapar. Se trata de cambiar el foco, y eso cambia absolutamente todo. Imagina una linterna en medio de una habitación oscura. Todo aquello que iluminas se vuelve importante, todo aquello que dejas en la oscuridad pierde protagonismo. Tu atención funciona exactamente igual. Y durante demasiado tiempo, esa persona ha estado ocupando el centro de la escena: tus pensamientos, tus emociones, tus expectativas, tu energía, todo girando alrededor de la misma historia. Pero las próximas 72 horas serán diferentes, porque vas a recuperar esa atención, vas a traerla de vuelta hacia ti, y aquí es donde ocurre algo que sorprende a muchas personas. Cuando recuperas tu atención, recuperas tu poder, y cuando recuperas tu poder, tu energía, cambia tu presencia, cambia tu manera de relacionarte con el mundo, cambia. Y muchas veces las personas también empiezan a reaccionar de forma diferente, no porque exista magia, no porque controles sus pensamientos, sino porque ya no estás actuando desde la necesidad, y la necesidad tiene un peso enorme. Se nota en los mensajes, se nota en los silencios, se nota incluso cuando intentamos esconderla. Ahora quiero que recuerdes algo, y precisamente por eso quiero contarte algo curioso. Hace algún tiempo una mujer dejó un comentario bajo un video muy parecido a este. Llevaba más de 4 meses sin recibir noticias de alguien que había sido muy importante para ella. 4 meses. Cada mañana revisaba el teléfono, cada noche hacía exactamente lo mismo, esperaba. Y cuanto más esperaba, más lejos parecía sentirse de esa persona, hasta que decidió hacer algo diferente solo durante 72 horas. Nada más durante 72 horas. Dejó de revisar constantemente el teléfono durante 72 horas. Dejó de preguntarse qué estaría haciendo él durante 72 horas. Dejó de perseguir respuestas y empezó a perseguir su propia tranquilidad. Salió a caminar, volvió a hablar con amigos, volvió a reír, volvió a vivir. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Al tercer día recibió una llamada, la primera en muchísimo tiempo, pero lo que más me llamó la atención no fue la llamada, fue lo que escribió después. No sé si él cambió, pero yo sí, y precisamente ahí está la clave de todo este experimento. ¿Alguna vez conociste a alguien que parecía completamente en paz consigo mismo? Alguien que no intentaba impresionar, alguien que no perseguía atención, alguien que simplemente estaba bien. Normalmente esas personas tienen algo especial, algo difícil de explicar, algo que atrae. ¿Sabes por qué? Porque transmiten seguridad emocional, y la seguridad emocional es increíblemente poderosa, mucho más poderosa que la insistencia, mucho más poderosa que la ansiedad, mucho más poderosa que perseguir una respuesta. Por eso la primera regla del experimento es esta: durante las próximas 72 horas no vas a perseguir ni mensajes, ni señales, ni explicaciones. Nada vas a observar. Y eso es mucho más difícil de lo que parece, porque observar implica confiar, y confiar implica soltar el control. Y ahí está precisamente el desafío. Ahora quiero que imagines algo. Supongamos que esa persona te escribiera esta noche
¿Qué sentirías? Alegría, alivio, emoción. Tal vez, pero quiero que vayas más profundo. ¿Qué es exactamente lo que estarías buscando en ese mensaje? Amor, atención, seguridad, confirmación. Porque muchas veces no extrañamos a una persona, extrañamos cómo nos sentíamos cuando esa persona estaba presente, y descubrir esa diferencia puede cambiarlo todo, porque si aquello que buscas puede construirse dentro de ti, entonces dejas de depender de que alguien más lo entregue, y cuando eso ocurre, empiezas a relacionarte desde otro lugar, un lugar más fuerte, más tranquilo, más libre. Ahora, escucha esto con atención, porque es importante. Durante las próximas 72 horas, vas a notar algo, el pensamiento de esa persona. Aparecerá, por supuesto, que aparecerá, no vas a impedirlo, no vas a luchar contra él, simplemente vas a observarlo como quien observa una nube cruzando el cielo, sin correr detrás, sin intentar atraparla, sin convertirla en el centro del paisaje. Y cada vez que lo hagas, estarás recuperando una pequeña parte de tu libertad emocional, una parte que quizá llevabas demasiado tiempo entregando, pero todavía falta algo, la pieza más importante de todas, porque existe una razón muy concreta por la que algunas personas reaparecen cuando menos lo esperamos, y esa razón tiene mucho más que ver con la psicología humana de lo que imaginas. De hecho, es exactamente la razón por la que el experimento de las 72 horas ha sorprendido a tantas personas, y cuando descubras cómo funciona, entenderás por qué lo más importante todavía está por venir, porque el verdadero experimento ni siquiera ha comenzado, y lo que harás esta noche podría sorprenderte más de lo que imaginas. Y ahora llegamos al momento más importante de todo este experimento, porque hasta ahora solo hemos hablado de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que ocurre dentro de ti. Pero las próximas horas van a ser diferentes, porque vas a hacer algo que la mayoría nunca hace: vas a dejar de luchar. Y cuando dejas de luchar, empiezas a escuchar, escucharte a ti, escuchar tus emociones, escuchar aquello que llevabas demasiado tiempo intentando silenciar, porque seamos sinceros, no es solo esa persona, nunca fue solamente esa persona. Si lo fuera, ya la habrías olvidado. Lo que te mantiene conectada a esta historia es algo más profundo: la esperanza, la posibilidad, la sensación de que todavía queda algo por descubrir, y precisamente ahí empieza el experimento esta noche. Cuando termines este video, quiero que hagas algo sencillo pero muy poderoso. Busca un lugar tranquilo, sin interrupciones, sin ruido, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Siéntate cómodamente, respira profundamente y cierra los ojos, no para pensar en esa persona, sino para observar qué ocurre cuando aparece en tu mente, porque normalmente hacemos lo contrario. Aparece el uno, recuerdo, y corremos detrás de él. Construimos historias, imaginamos conversaciones, creamos escenarios, revivimos momentos y terminamos atrapado durante horas. Esta vez solo observarás. Aparece el recuerdo, lo reconoces y lo dejas pasar. Aparece una emoción, la observas y la dejas pasar. Aparece una pregunta, la observas y la dejas pasar, sin perseguir nada, sin forzar nada, sin controlar nada. Ahora imagina que esa persona está frente a ti. Ahora, mírale a los ojos, no digas nada durante unos segundos. Simplemente observa su expresión, observa su energía, observa la sensación que aparece dentro de ti. Y ahora imagina que sonríe, como si acabara de recordarte, como si algo hubiera despertado en su memoria. Acércate y dile una sola frase: tengo algo importante que contarte, pero todavía no, después te lo diré. Y en ese momento, aléjate sin explicar nada, sin terminar la conversación, sin cerrar la escena, porque la mente humana recuerda mucho más lo que queda abierto que lo que termina. Y dentro de unos minutos entenderás por qué este pequeño detalle puede cambiar por completo las próximas 72 horas, porque aquí está la clave. No vas a pedirle que vuelva, no vas a suplicar una llamada, no vas a imaginar un mensaje, vas a hacer algo completamente diferente. Vas a agradecer, sí, agradecer, porque independientemente de cómo terminó la conti, dice un poco. Y tus puntos, y sí, agradecer. Historia: hubo momentos que te enseñaron algo, momentos que te cambiaron, momentos que te ayudaron a crecer. Y cuando agradeces, algo cambia dentro de ti. La emoción deja de ser carencia y comienza a convertirse en paz. Ahora respira profundamente una vez más y visualiza algo. Visualiza que ya estás bien, que ya estás tranquila, que ya no necesitas una respuesta para sentirte completa, que ya no dependes de una notificación para sonreír, que tu felicidad ya no está atrapada en el comportamiento de otra persona. Observa esa versión de ti,
porque esa versión está más cerca de lo que imaginas. Durante estas 72 horas vas a empezar a construirla. Ahora viene la parte interesante, porque la mayoría de las personas cree que el experimento consiste en atraer un mensaje, pero ese no es el verdadero experimento. El verdadero experimento consiste en observar qué ocurre cuando dejas de perseguir, qué ocurre cuando recuperas tu atención, qué ocurre cuando vuelves a ocupar el centro de tu propia vida. Y aquí aparece algo sorprendente. Muchas personas descubren que cuando dejan de perseguir, empiezan a sentirse más ligeras, más tranquilas, más libres. Empiezan a dormir mejor, empiezan a sonreír más, empiezan a recuperar energía. Y entonces ocurre algo curioso. Justo cuando dejan de necesitar una respuesta a la vida, empieza a moverse. A veces aparece un mensaje, a veces una llamada, a veces una coincidencia inesperada, y otras veces aparece algo todavía más valioso: claridad, porque no todas las personas están destinadas a regresar, pero todas las experiencias están destinadas a enseñarte algo, y cuanto antes entiendas eso, más libre te sentirás. Ahora quiero que hagas una promesa, solo una, durante las próximas 72 horas. No vas a perseguir, no vas a revisar compulsivamente el teléfono, no vas a inventar excusas para escribir, no vas a buscar señales en cada detalle. Vas a vivir, vas a respirar, vas a volver a ti. Y entonces observaremos qué ocurre. Porque hay algo que todavía no te he contado, algo que descubrí después de escuchar cientos de historias similares, y es que la mayoría de los mensajes no llegan cuando los esperamos, llegan cuando dejamos de necesitarlos, y la razón psicológica detrás de eso podría sorprenderte, la más poderosa de todas, la poción. Razón por la que algunas personas reaparecen exactamente cuando has dejado de esperarlas, y también la razón por la que otras no lo hacen, porque ambas respuestas pueden transformar tu vida. Pero antes necesito que imagines un escenario que casi nadie considera, porque es ahí donde este experimento revela su verdadero significado. Y ahora llegamos al punto donde todo cobra sentido, porque después de escuchar este video, solo existen dos posibilidades: la primera, que esa persona vuelva a aparecer; la segunda, que no lo haga. Y sé perfectamente cuál de las dos estás esperando. Por eso llegaste hasta aquí, por eso seguiste escuchando, por eso algo dentro de ti necesitaba conocer el final de esta historia. Pero aquí viene la verdad, que casi nadie se atreve a decir: el resultado del experimento nunca dependió realmente de la otra persona, dependía de ti, porque durante demasiado tiempo has creído que tu tranquilidad estaba al otro lado de una pantalla, en una llamada, en una notificación, en unas palabras concretas, como si una sola conversación pudiera devolverte todo lo que has estado buscando. Pero la paz no funciona así. La paz no llega cuando alguien escribe, la paz llega cuando dejas de vivir esperando que lo haga. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora imagina que pasan las primeras 24 horas, nada ocurre, el teléfono permanece en silencio, y por un momento aparece la duda: tal vez esto no funciona, tal vez nunca escribirá, tal vez debería hacer algo. Pero no haces nada. Respiras, recuerdas el experimento y sigues adelante. Después llegan las 48 horas, sigues viviendo, sigues ocupándote de ti, sigues recuperando partes de tu vida que habías dejado en pausa. Y entonces sucede algo inesperado: empiezas a sentirte mejor, no porque haya llegado un mensaje, sino porque has dejado de perseguirlo. Y cuando dejas de perseguir algo, recuperas una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en eso. La espera, en la ansiedad, en la incertidumbre. Ahora imagina que llega la tercera noche, 72 horas, el momento que estabas esperando, y de repente suena el teléfono, una notificación, un mensaje, un nombre que aparece en la pantalla. Durante un segundo, el corazón se acelera. Es normal, pero algo ha cambiado. Esta vez no corres, no te desesperas, no sientes que tu felicidad dependa de lo que vas a leer, porque durante estas horas has recuperado algo que parecía perdido: tu centro, tu calma, tu poder. Y cuando abres ese mensaje, ya no eres la misma persona que empezó este experimento. Ahora observas desde otro lugar, desde un lugar más fuerte, más consciente, más sereno. Y ahí ocurre algo extraordinario. Por primera vez, no necesitas que la conversación salga perfecta. No necesitas convencer, no necesitas impresionar. No necesitas perseguir, porque ya entendiste algo fundamental: tu valor no nació con ese mensaje, tu valor ya estaba dentro de ti mucho antes de que esa persona apareciera. Pero espera, porque existe otra posibilidad. También necesito hablar de ella, porque quizá pasan las 72 horas y no llega ningún mensaje,
ninguna llamada, ninguna señal, nada. Y en ese instante muchas personas creen que el experimento ha fracasado, pero es exactamente ahí donde descubren su verdadero propósito. Porque si has llegado hasta aquí, algo ya cambió. Te has observado, te has escuchado, has recuperado tu atención, has dejado de correr detrás de alguien y has comenzado a caminar hacia ti, y eso vale más de lo que imaginas, porque hay personas que pasan años esperando una respuesta, años, mientras la vida ocurre delante de ellas, mientras las oportunidades pasan, mientras los días desaparecen, mientras siguen entregando su felicidad a algo que no pueden controlar. Tú ya no, porque ahora sabes algo que antes no sabías. No puedes controlar quién te escribe, no puedes controlar quién vuelve, no puedes controlar las decisiones de otra persona, pero sí puedes controlar algo mucho más importante: tu paz, tu energía, tu manera de vivir. Y cuando recuperas eso, todo empieza a transformarse. Las relaciones, cambian las decisiones, cambian tu futuro, cambia. Por eso muchas personas hacen este experimento esperando recuperar a alguien y terminan recuperándose a sí mismas. Y curiosamente es justo ahí cuando muchas historias vuelven a moverse, porque las personas perciben los cambios, perciben cuando alguien deja de perseguir, perciben cuando alguien recupera su valor, perciben cuando alguien deja de necesitar aprobación, y eso tiene una fuerza inmensa, mucho más de la que imaginas. Ahora quiero pedirte algo: cuando termine este video no corras a revisar el teléfono, no busques señales, no intentes acelerar el proceso, simplemente vive, sal a caminar, escucha música, habla con alguien que quieres, sonríe, más respira, más disfruta, más, porque la vida está ocurriendo ahora, no dentro de 72 horas, no cuando llegue un mensaje, no cuando alguien vuelva, ahora, en este preciso instante. Y quizá, mientras tú vuelves a ti, mientras recuperas tu alegría, mientras recuperas tu calma, mientras vuelves a construir tu propia vida, esa persona empiece a recordar, empiece a preguntarse, empiece a sentir tu ausencia de una manera distinta. Quizá recuerde una conversación, quizá una sonrisa, quizá algo que creía olvidado, y entonces aparezca un mensaje, o quizá no. Pero para entonces habrás descubierto algo mucho más poderoso que cualquier notificación: que tu felicidad nunca estuvo en manos de otra persona, que tu paz nunca dependió de una respuesta, y que la historia más importante de tu vida nunca fue la historia de quien se fue siempre, fue la historia de quien permaneció tú. Así que haz el experimento, no para comprobar si alguien te escribe, sino para descubrir quién te conviertes cuando dejas de perseguir, porque si algo extraordinario va a suceder durante las próximas 72 horas, no será solamente en tu teléfono, será dentro de ti. Y esa transformación puede cambiar tu vida para siempre. Ahora quiero pedirte algo, no me creas, compruébalo, haz el experimento esta noche. Y si algo ocurre durante las próximas 72 horas, un mensaje, una llamada, una coincidencia inesperada, vuelve a este video y cuéntamelo, porque quizá tu historia ayude a despertar a otra persona que hoy está viviendo exactamente lo que tú viviste.